A ver, comienzo por decirle que es uno de los responsables de que yo me haya enamorado tan profundamente de la tierra de Israel. Hace más de 40 años, mire, tengo incluso la certeza, en el año 1982. ¿Por qué? Porque él en ese momento ya era un educador, bueno, muy destacado y trataba de que unos jovencitos, en esa época lo éramos, bueno, pudiéramos estudiar, pudiéramos disfrutar, pudiéramos vivir Israel con todo lo que Israel traía. Pasaron algunos años, él siempre ha sido un hombre sumamente inquieto, dedicado a múltiples proyectos, siempre que tienen que ver con educación. Cuando digo esto, también para introducir el tema con el cual vamos a profundizar hoy, parecería que lo que en su momento muchas veces es un tabú, luego en el tiempo se potencia y si no se aborda como se corresponde, bueno, se potencia para mal. Porque hace muchos años, creo que por lo menos 28, 30, tuve la oportunidad de conocer al rabino Eckstein, quien había estado en México y a partir de una historia personal y familiar de una familia que de alguna manera le llegó a él, se vincula con el tema que en ese momento nadie quería hablar. No, no, los judíos, no, no, los judíos no nos drogamos, los judíos no nos drogan, no, muchas cosas así, ¿no? Y había casi rechazo de hablar de esto. Lo digo porque desgraciadamente han pasado 25 años y hoy, claro, es un tema del cual es ineludible hablar porque sí, también la droga está en los judíos como en toda la sociedad humana. Dicho esto, ¿por qué? Porque hay que hablar y hay que no estigmatizar y hay que tratar de comprender sin juzgar a aquellos que tienen esta problemática, que es el que se droga y es su entorno y es la sociedad en general. Dicho todo esto, él es parte del board, de aquellos que trabajan también en este tema, es lo que hace a un retorno y trabajar este tema que necesita ser abordado. Yo no sé cómo hace, pasan los años, está por ser, creo que por sexta vez abuelo ahora en unas horas, y el hombre se ve más joven que hace 40 años. Meir Ben Itzhak, qué placer. Igualmente, bueno, ya está, ya me puedo ir tranquilo, ya después de esta introducción, no sé lo más que hay que agregar. Primero que todo, gracias a Dios, yo te corrijo algo pequeño, A ver, gracias a Dios, abuelo no por sexta vez por tres, si Dios quiere, 18, llegas a Jai, si Dios quiere, si Dios quiere. sexta de esta hija. No, no, exacto, Claro, exacto. bueno, es que hay que multiplicar. La verdad que Zeu. viste que en el mundo, uno de los temas que íbamos a abordar hoy esta mañana es esto de, bueno, ya no hay más eso de la vejez. Hoy se empieza a los 80 recién a pensar en qué voy a hacer de los 80 a los 140. Pero el mundo se va envejeciendo, excepto en Israel, que cada vez hay más chicos, gracias a Dios. Así es, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo haces para mantenerte tan joven además? Una vida muy, muy sana. Es un chiste, no hay ningún secreto. Y tampoco gracias fuera el piropo, como se decía en Argentina. Pero el cuerpo dice lo suyo, la mentalidad es otra. Estás igual, es más, estás mejor que hace 40 años. Meir, No, cuéntanos, cerramos esto y pasamos a lo privado, entonces. cuéntanos un poquito. Mucha gente lo conoce a Meir de, bueno, de Argentina, de Latinoamérica, ha estado permanentemente vinculado y con la educación. Cuéntanos un poquito de esto que yo antes decía, Meir, porque es muy en serio, ¿no? Yo creo de verdad que hace 25 años, cuando se hablaba del tema de la droga, siempre en silencio y que no se sepa. Hoy, desgraciadamente, se sabe por todos lados y es un tema que hay que abordar con mucha seriedad y entiendo que por eso estas capacitaciones que estás planteando. Así es, primero que todo.
una excelente, realmente introducción. Definiste bien el tema. Yo pertenezco al board de Retorno Internacional, que como tú sabes, pero a lo mejor el público menos, comenzó en México cuando el rabino Eitan Eckstein era ahí el rabino de una comunidad específica y justamente él encontró por primera vez el tema de las adicciones en general, no solo de drogas, en el seno de la comunidad judía en ese entonces. A partir de ahí él fundó la organización. Cuando regresó a Israel, ahí nos conocimos. Yo volví de la Shlihut en Argentina. Y hoy día en Israel, Retorno es una comunidad terapéutica muy grande en la zona del Bet Shemesh, reconocida por los ministerios de Educación, Salud Pública, incluso también de bitajón, de seguridad, porque trabaja mucho con el ejército, también hoy día en el tema del post-trauma, lamentablemente, algo conocido por todos. Pero nuevamente con la vista al mundo fuera de Israel, se retoma una iniciativa en su lugar de origen en México, con una organización que es un branch de Retorno Internacional, pero tomó el nombre de On Rotor Internacional en México, coordinada allí por excelentes profesionales. Una de ellas es Dalia Stern, una conocida en la comunidad de México. Y entre otras cosas, salimos ahora con un curso masivo cuya población objetivo son padres de familia, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, todo aquel que tiene una interacción con poblaciones jóvenes y mayores que pueden estar afectadas al tema de las adicciones en general, no solo de las sustancias químicas, porque hoy, como tú bien dices, ya no es un tabú, ya no es lo que pasaba hace 30 años, que llegábamos a las comunidades judías y realmente decían, no, no, esto no es para nosotros. Se equivocaron de barrio, se equivocaron de educación, de dirección. Ya muchas investigaciones en todo el mundo confirman que no hay ninguna diferencia a nivel de porcentajes de adictos entre las poblaciones socioeconómicas altas y bajas. La diferencia está todavía en la llegada de los adictos a lo que se llama la parte delictiva, porque la billetera del padre más pudiente sí, tarda más en vaciarse que la falta de billetera del no pudiente. Y qué importante, Meir, lo que has dicho, ¿no? No es solamente droga. Hoy, y vivimos en un mundo donde los estímulos a ser dependiente de algún tipo de adicción, mira, no tiene que ver con una adicción muy grave, pero lo es también. Hoy los adictos al celular, ¿no? Todos vivimos casi desesperados. Nosotros tenemos la suerte de Shabbat y las festividades que nos permiten, bueno, autocontrolarnos, pero digo, vivimos de una manera tal, el mundo en general, adicción al juego, adicción al celular, adicción al alcohol, adicción, vivimos en una sociedad que hace que todo esto esté permanentemente, claro, algunas son mucho más graves y llevan a situaciones, como dijiste, delictivas, pero en general es un tema, yo diría que a todos nos aborda, no hay quien esté fuera. Y por eso creo que es tan importante este curso que entiendo son módulos de 8 clases, leí justo la información. Que, Exacto, exacto. En horarios adecuados a Sudamérica y México, incluso en Israel. No es el primero de los cursos, ya estamos dando varias charlas y cursos organizados. Cabe destacar a este curso específico, va a estar liderado por Gabriela Reshef Schwartz y José Naftali, que son dos expertos en el tema. Eh, Gabriela es de origen uruguaya, José es mexicano, y está el licenciado Matías Dueck, oriundo de Argentina, viviendo hoy día en Israel, que es un coaching también con mucho éxito a nivel de las comunidades judías de Latinoamérica. Yo creo que es una excelente oportunidad
para todos nosotros, de hacer un approach al tema que, como tú bien dices, hoy día yo creo que el tema de las adicciones es realmente es el escapismo de cada uno de lo que desee libroaje, escapar. Ujú. Sí, sí, son situaciones personales de angustias, de desilusiones, de abusos, de lo que no sea. Es una virtual reality, Sí. realmente en lugar de los anteojos esos de virtual reality, es realmente la adicción es la virtual reality de cada uno de Sí, el nosotros. problema es que no se escapa, sino que en realidad te termina por perseguir. Uno cree pasajeramente que se escapa y si no se toma conciencia y si no se trabaja y si no hay autodominio, todo lo que sabemos, pero que es fácil de decir, mucho más fácil, más difícil de hacer. Hablaste un minuto y te voy a aprovechar, más allá de que contemos que más del curso, cómo se hace para inscribirse y si se requiere conocimientos previos, me imagino que no, bueno, pero hablaste en un momento de la situación en Israel, no quiero desaprovechar esto. La situación en Israel también ha hecho que, desgraciadamente, mucha gente esté con algún tipo de adicción. ¿Cómo está el desarrollo de centros justamente asistenciales? Hablaste de Bet Shemesh, pero en general para poder asistir a tanta gente que tiene problemas. Mira, de nuevo, primero que todo, la Rishon, como está en Pirkei Avot, te voy a contestar en forma briefing. Detalles, está en el brochure que ustedes gentilmente emitieron con los datos del curso, a dónde dirigirse. La inscripción es vía el site, Ujú, sí, vía México, está todo muy claro en español. ujú, No hace falta ningún tipo de conocimiento previo, eso es obviamente la gran ventaja y el gran mensaje ujú. nuestro. Yendo a lo de Israel, mira, lamentablemente hoy día yo creo que estamos todos en una especie de post-trauma, cada uno según sus vivencias. Ojalá en el post-trauma. Yo creo todavía que muchos en el trauma, porque post será el día que se haya elaborado, ¿no? No, pero mira, se rompieron también muchos miedos existenciales en cuanto a Medinat Israel. A mi opinión, como Mary Ben Itzhak, Mm, eh, aquí ciudadanos de Israel hace 50 años. apenas. Eh, Se rompieron muchos porque realmente, con todo, si me permites mi opinión, fuera de la parte, yo como persona religiosa y la Aftahá de Akadosh Baruj Hu, etcétera, etcétera, pero no, con todo, no es una guerra donde esté amenazada la existencia propia, básica de Medinat Israel. Sí, hemos recibido un golpe tremendo, no sé cómo llamarlo incluso, ¿sí? Desde el 7 de octubre en adelante, sí, con muchas víctimas a partir incluso del 7 de octubre, con muchos sacrificios de nuestros hijos y de nuestros soldados, etcétera, etcétera, pero eh, no es una, así lo veo yo, no, el futuro no está amenazado, el futuro de Medinat Israel o Medinat Israel, o era antes de los 6 días que realmente era una situación, una amenaza de vida o muerte al Estado. Pero desde ya, la situación es una situación muy, muy compleja, muy complicada. Como yo digo, solo Dios nos puede salvar de esto, espero que Él sepa cómo, con ironía. Pero de nuevo, como siempre en Israel uno no se aburre, ve realmente Yetov, pero volviendo a tu Ehará, a tu aclaración, no, creo que estamos en postrauma porque realmente la situación, primero que todo, nadie sabe cómo va a desarrollarse ni a continuar, nadie sabe ni del encuentro hoy en Washington o no Washington, Mm. donde se tejen y manejen las situaciones. Pero lo que sí, acabamos de pasar Tisha B'Av, eh, dos puntos. Por un lado, la sociedad israelí, yo creo que desde la Intifada incluso demuestra
una resiliencia, una fortaleza que ninguna otra sociedad, ningún otro pueblo en el mundo. No hablo de históricamente, hablo de la historia moderna. Ujú. Ha demostrado una cohesión interna. Lamentablemente, cuando hay agentes externos o amenazas externas. Por otro lado, mi miedo, como Meira estoy hablando, es frente a las próximas elecciones. El miedo no es quién va a ganar para mí, sino el miedo es la preelección y las campañas electorales que ya comenzaron y que nos están empezando a devolver no lentamente al 6 de octubre del 23. Como dijiste, aburrido nunca, en Israel nunca. El secreto es que creo no hay alternativa, pero hoy, 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 tanto lo de afuera como lo de adentro es como para que de verdad, ¿no? Alguno necesite alguna adicción, ojalá muy suave para sobrevivir a veces esa realidad, sea mirar el fútbol o qué sé yo, ir a la O los playa nietos, o lo, o los claro, nietos, los hijos. claro, bueno, esa es una muy sana y muy buena y Desde ya. muy maravillosa, pero sin duda una alta complejidad de la realidad del mundo, ¿eh? Israel tiene sus particulares. No es que nadie se la lleva gratis en este mundo, cada vez menos. Viste que una vez decía, bueno, me voy a ir a. No, no, vas donde mires es un desastre. Hemos hecho un mundo muy interesantemente desastroso en todo. Si no se quema por los incendios, lo quemamos nosotros. Meir, recordemos, entonces, aquellos que quieran participar del curso, te pregunto, ¿es gratuito? ¿Hay que pagar? Tiene un costo que figura, tiene un costo por los ocho encuentros, Ujú, de un costo base de $200, de ahí para abajo. Pero hay, cuando se habla de grupos comunitarios, sí, de educadores o padres o quien no sea, hay scholarships, lo que se dicen, ajá. hay posibilidades de Descuentos y apoyo. becas. De- Descuento, ahí está, ahí a fe, descuentos y huecas, absolutamente judío. claro, si no pudiéramos vivir con becas y descuentos, mucho sería difícil, pero que la gente primero se inscriba, pregunte, sepa y si tiene alguna situación De- seguramente la van a poder abordar, ¿no? desde ya, estamos antes de Tu Bishvat, así que hay que hablar de amor No, entre tú Israel y Beab, Arad. tú Bishvat, Tu Be'ab, sí, tú Tu Be'ab, Najón, sí, Najón. Yo tú, ya estoy sembrando para Tu has Bishvat. sembrado y mucho, mirá que está por venir el nieto Nita 18. Y algo más que quiero decir, porque también es válido, ¿no? ¿Y por qué hay que pagar? Miren, saben que el tema de trabajar con las adicciones, y yo recuerdo acá haber acompañado a gente que trataba también de ayudar con centros especializados, tiene un costo no menor, digo, para el adicto enorme y la familia, porque dijiste, ¿no? Vacía billeteras de todo tipo. Pero después el tratamiento, lo que se requiere para poder ayudar a alguien, tiene un enorme costo económico también. Entonces es muy importante saber que para eso también se requieren recursos y las comunidades y las personas tienen que apoyar. Voy a decir algo más solo porque quiero redondear esto contigo y para la audiencia. En ese momento, cuando acá había un centro, recuerdo se llamaba Mahor, vivían desesperados para conseguir algunos recursos para poder justamente ayudar a gente que lo necesita. Y terriblemente, debo decir, que las comunidades decían, no, esto no es un tema nuestro, se hagan otro. Y los que terminan poniendo dinero eran las familias que directamente tenían el problema, mucho más que una tarea de prevención educativa que las instituciones requieren trabajar porque luego es tarde. Digo esto porque se requieren recursos, no es todo obra de el arte cuando hay una problemática tan grave como esta. Por eso es importante acompañar estos cursos, profundizar en estos cursos y las instituciones y las personas apoyar esto que es un problema de todos. Ojalá no le toque a ninguno, alguien muy cercano que haya caído en algún tipo de adicción seria, pero es un problema del adicto, de la familia y de la sociedad. Meir, te dejo cerrar. Ok, entonces realmente cerraste mejor que yo, en un español mejor que el mío. Eh, pero sí destacar que Retorno on Rotterdam, en este caso, también estamos desarrollando
aplicaciones con AI, como se dice, inteligencia artificial, que ayudan a las familias también de gente adicta para comprenderlos mejor, no juzgarlos y llevarlos a la situación de querer tratar de salir de su adicción, porque ese es el punto más importante. O sea, que el adicto, cómo llevar con amor, con confianza y con responsabilidad al adicto al punto de que él o ella quieran tratarse, quieran salir. En ese aspecto también hay que saber que a nivel, si hablamos de dinero y de inversiones, los tratamientos en la comunidad terapéutica en Israel de retorno son muy adecuados y aceptables económicamente a las posibilidades de las distintas comunidades. Eso hay que saberlo. Mucho más barato que una clínica de Miami o de Cuba o de celebridades que no siempre cumplen su función. Bien, y lo importante para cerrar es, señores, hay esperanza, se puede salir, porque esto también es fundamental de decir. Meir, Mazal Tov por lo que viene, por lo que haces y como siempre un enorme placer. Necesitamos tenerte más seguido para hablar de otros temas también que hacen a Israel, que hacen a educación, que hacen a eh, las cosas buenas, que hay muchas para mostrar, y de vez en cuando también hablar de algunas que hay que superar. Abrazo enorme. Un abrazo, todas, gracias. Meir Benitzhak, ya saben, una posibilidad para formarse, para informarse sobre el tema de las adicciones. En nuestra página, en nuestro portal, está toda la información para que aquellos que quieran puedan inscribirse en este curso.